Puedes morir en el intento por caminar en contra del viento. Lo que pasa es que, a pesar de que las empresas se cuidan tanto, ¿sí?, y montan unos programas de vigilancia epidemiológica y hacen charlas de salud ocupacional, todo eso no evita, ¿sí?, que los trabajadores se enfermen. ¿Por qué? Porque ya vimos que la relación es con el trabajo. Y el trabajador, el patrono, ¿sí?, él está dispuesto a pagar un enfermero, está dispuesto a pagar una charla, está dispuesto a traer capacitadores a charlas, pero él lo que no está dispuesto es en reducir la jornada laboral y la intensidad de la jornada. Cede en cualquier cosa menos en eso, ¿sí? Y eso es lo que está enfermando a la gente, como ya lo vimos, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Pues las empresas saben que están machacando a los trabajadores, ¿sí?, que están despedazándolos y que esa gente va a enfermarse. Entonces cada tanto hacen recortes. Entonces se facilita que las empresas puedan hacer esos recortes, ¿sí? Y todos sabemos que eso es así, ¿sí? No he visto pues la primera vez que los trabajadores pues reciban grandes favores de los jueces y se evite pues su despido, a menos pues que ellos entren en huelga o algo así, ¿sí? Del resto, siempre los jueces van a favor de la empresa, y si la empresa requiere una estructuración lo aprueban. El punto es que incluso haciendo despidos periódicos, masivos, renovación completa, ¿sí?, contratando gente más joven que gana la mitad y trabaja el doble, ¿sí?, cada 7 años se hacen esas grandes reestructuraciones. A pesar de eso, está enfermándose gente antes de tiempo. O sea, el ritmo es tan exigente que se está enfermando gente. Y estamos viendo gente despedazada de la columna, despedazada de los hombros, despedazada del túnel del carpo, de tendinitis en muchas partes del cuerpo, de 25, de 28, de 29, de 30 años. ¿Sí? Esto no es un problema, y los que no se enferman en esa edad se enfermarán a los 40, a los 45, pero ya uno no va a volver a ver esos abuelitos de 60 años pensionados que eran funcionales, que caminaban y levantaban todavía al nieto. Vamos a llegar a una generación de 60 años, sí, completamente despedazada, que el solo hecho de levantar una hoja de papel del suelo le genera dolor y disfuncionalidad, ¿sí? Y estamos viendo ese tipo de casos cada vez más seguido. Gente muy joven que prácticamente tiene la rodilla de un anciano de 60 años, tiene la espalda de un anciano de 75 y los hombros de una abuela de 80 años. O sea, despedazadas las articulaciones. Gente que se ve joven por fuera, pero por dentro está completamente desgastada su parte osteomuscular. Entonces, me pidieron mi opinión respecto a un anteproyecto de ley que el ministro Lucho Garzón está preparando. Y ese anteproyecto de ley se filtró y lo pueden encontrar en la página Periódico Proclama Discapacidad Red en Facebook. Se filtró y llegó ahí. Y me dijeron, hombre, ¿por qué no lees este artículo y me cuentas qué opinas de ese artículo? Es un artículo donde en apariencia lo que dice es que van a darle unas opciones laborales a las personas con discapacidad. Y uno dice, no, qué loable, qué bueno que estén pensando en eso. Hay mucha gente con discapacidad. Pero meten un solo lado a la gente con discapacidad previa para que se contrate gente con discapacidad ya diagnosticada. La mezclan con la gente que desarrolla una incapacidad en el curso de un contrato laboral, sin distinguir qué tipo de discapacidad. Es decir, no separa, no diferencia la discapacidad de origen laboral de la discapacidad de origen común. Y eso es supremamente grave, porque lo que dice ahí básicamente es que se pierden todas las prebendas, se pierden todos los beneficios, las garantías que tenían los trabajadores que tenían discapacidad secundaria a origen laboral, ya sea un accidente que le haya dejado secuelas con una pérdida de la capacidad laboral menor del 50%, ¿sí? Estamos hablando de la gente que sufrió una amputación, o la gente que sufrió un daño severo a una articulación que no llevó a una amputación, pero que la articulación quedó inservible. Sí, estamos hablando de esas personas, ahí no se aclaran, hablan en términos generales de discapacidad, y discapacidad es un término muy ambiguo. Entonces, un artículo que en apariencia es muy bonito esconde un peligro terrible,
que es que esas personas que hasta el momento están cobijadas por una legislación especial, que los protegen, que impiden que sean fácilmente despedidos y que les dan, si quieren ser despedidos, tienen que ser indemnizados previa trámite ante un juez y mejor dicho, con unas mayores obstáculos para que las empresas se puedan, por así decir, deshacer de ellos. Todo eso se pierde y ellos quedan a la misma, expuestos en las mismas condiciones que los trabajadores normales, ¿sí? Y aplican sobre ellos las mismas causales de justo despido que los trabajadores que no están enfermos. Y eso es supremamente grave, porque luz verde para hacer reestructuraciones completas sin tener que reubicar enfermos, sin tener que pagar indemnizaciones a esos enfermos. ¿Por qué? Porque en la ley dice que esto cobija a todos aquellos que tengan discapacidades desarrolladas antes o durante la vigencia del contrato, y lo deja así. Entonces, me parece a mí un artículo supremamente peligroso que debe ser estudiado por todos. Yo los invito a que se lean ese artículo, porque tenemos que realmente mirar a ese artículo. Es supremamente peligroso como está. Ese anteproyecto es supremamente peligroso para los trabajadores. Y yo los invito, realmente los invito a esta gran marcha. ¿Sí? Me dijeron que esta marcha buscaba precisamente frenar ese artículo, ese anteproyecto de ley. Yo creo que es necesario que los trabajadores sepan que ese anteproyecto de ley existe, que lo tienen tapado, que se publicó y se filtró a una página del Face, y me parece a mí que es maravilloso que se filtre y que lo estudien desde ahora, porque es un golpe terrible a los trabajadores, ¿sí? Que han sido afectados en su condición de salud en las empresas trabajando para producir riqueza, y que a cambio reciben persecución, y ahora prácticamente van a ser despedidos si esto se aprueba. Los invito y bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar. Y debe ser verdad, pues tenemos un gobierno tan bueno, pacífico, y tú, manifestante, explotado a otra mujer. Esas heridas ya te vuelven a escocer, pero no te importa. Solidaridad, tu deber, la señal roja en tu mente y en tu corazón saber que volverás a hacerlo. Dentro de tu mochila un palestino.